Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y bienvenidos a todos los que nos estáis viendo en el canal de YouTube. Hoy tenemos un gran fichaje, tenemos a una grandísima profesional, a la doctora María Dolores de la Puerta. Ella es médico, en sus principios cirujano estética, pero en un momento de su vida que ahora veréis por qué sucedió, qué pasó, dio un vuelco a su carrera profesional dentro de la medicina y se especializó en microbiota. Es una de las referencias en España de microbiota y también a nivel mundial. Así que no os perdáis ni un detalle de todo lo que tiene que contarnos, porque además esta entrevista está enfocada sobre todo en metabolismo, en cómo la microbiota puede modular nuestra composición corporal, nuestras dificultades por perder peso y cómo vais a encontrar respuestas que quizás muchos años ¿no? lleváis teniendo esas dudas y ahora por fin podéis comprender cuáles podrían estar siendo esas problemáticas que nos ayudaban a conseguir vuestros objetivos. Así que no os entretengo más y nos vamos ya directamente con la doctora de la Puerta. Pues ya estamos aquí con la doctora de la Puerta, que me voy a dirigir a ella como Lola, que así me ha pedido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola? Hola Edgar, buenos días. Pues oye, en primer lugar, para que la gente que pues te vea por primera vez o te conozca por primera vez pues de mi comunidad o de otros sitios, claro, tú vienes de la medicina estética, ¿no? Eres cirujano estético, pero de repente un día ¿no? se te despierta algo, el mundo de la microbiota, y haces ahí como un cambio, ¿no? Y explícanos un poco, ¿cómo has llegado a todo a ser tan experta en este tema? Un cambio descomunal, la verdad. Pues yo soy cirujano plástico de formación reglada académica cuando acabé la carrera. Y lo que ocurre es que, bueno, pues yo cuando nace mi hijo Juan, va a cumplir 22 años, cuando nace Juan, que era mi primer hijo, yo estaba en un momento profesional muy fuerte, con mucho trabajo, como tal, y bueno, pues hago poca lactancia, hago muy poca baja maternal, con lo cual es un niño que que se cría en su primer escenario en un modo bastante burbuja. Burbuja perfecta, burbuja higiénica, burbuja perfecta. Y entonces Juan empieza a hacer problemas, bronquiolitis, infecciones de todo tipo. O sea, Juan con 18 meses había tenido un parvovirus, citomegalovirus, había cogido un Steinbar, tuvo un Kawasaki, había estado ingresado en la UBI 2 veces con neumonías. Estaba con un sistema inmunitario virrioso. Y bueno, pues yo estaba haciendo en aquel momento mi primer máster de medicina anti-aging y se cruzó la microbiota y me acuerdo que se cruzó y a mí se me encendió una bombilla de decir, uy, por aquí tengo yo camino con Juan. Entonces empecé a investigar, en España no había nada en aquel momento, había un grupo de trabajo, creo recordar que era en Pensilvania o no me acuerdo, en Estados Unidos, y otra gente en Alemania. Y entonces pues me cogí la historia clínica de mi hijo y me fui a Alemania. Mm. Empezaron porque me contactaron con un pediatra allí en el Instituto de Microbiología Alemán y empezamos a tratar a Juan y hasta hoy. Juan cambió en 0, y yo dije, yo esto lo quiero aprender, esto es una pasada. Sí, sí. Y entonces empecé a estudiar, empecé a investigar y empecé a meter pacientes y empecé a dejar la cirugía. Y Ah, hace ya 100 años que no me pongo unos guantes. ya es. Y lo que desde aquel tiempo, no ahora, lo que ha evolucionado todo esto, porque de la microbiota sí que es algo casi que ya la gente empieza a escuchar y bueno, sí, bueno, creo que sé de qué habla la microbiota, lo que era la flora a lo mejor, pero oye, ¿cómo podemos así para entender de una forma más coloquial qué es la microbiota? Nosotros, todo nuestro cuerpo está colonizado por microorganismos, todo.
hay muy pocas zonas estériles, la conjuntiva del ojo, por ejemplo, pero hay muy pocos sitios estériles en el organismo. Entonces, todo está colonizado por bichillos. Y además, no solo esa colonización no es neutra, o sea, es imprescindible para la vida, para el buen funcionamiento de todo. ¿Vale? Y entonces, cuando hablamos de microbiota, nos referimos habitualmente por defecto, la microbiota, enseguida pensamos en el intestino. Y esto es así, a pesar de que hay colonias o colonizaciones de microbiota en muchos otros sitios, siempre hacemos la referencia indirecta al intestino porque es el ecosistema cuantitativamente más numeroso y cualitativamente más diverso. Y entonces, al ser el mayor batallón de bichillos, pues es un poco el que más importancia tiene en el rendimiento funcional de todo. O sea, hoy vamos a hablar un poco del enfoque que había comentado contigo, es un poco metabolismo, obesidad, pero de repente podemos hablar de inmunidad, podemos hablar de eje intestino-cerebro, podemos hablar de digestivo, podemos hablar de mil cosas, porque la actividad funcional de los microorganismos del ecosistema intestinal, nuestros bichillos de la tripa, pues sirven para muchísimas cosas. Pues de hecho, total, es que hay microorganismos, como decías, en todos los rincones de nuestro cuerpo. Entonces, yo, como tú decías ahora, voy a aprovechar y a barrer un poco para casa. Yo sé que la gente con la que pues yo divulgo, contacto, mis alumnos que vienen al centro, o sea, hay un tema a veces que se bloquea mucho, que es el tema del metabolismo. Estamos en un momento en el que el sobrepeso y la obesidad, pues bueno, es una auténtica epidemia que trae pues muchas comorbilidades, ¿no? Paralelas y que a veces las personas no acaban de tener esos resultados que les gustaría cuando quieren empezar a cuidarse, mejorar su composición corporal. ¿Cómo hoy en día, qué papel juega la microbiota en todo este proceso de control metabólico, composición corporal? ¿Cómo podríamos a la gente ayudarle a entender qué pasa por ahí? De muchísimas formas. La interacción entre la microbiota y el metabolismo es de muchísimas formas. Para hacerlo un poco fácil, vamos a hacer dos escenarios. Lo bueno que nos aporta una microbiota eubiótica, una microbiota normal, y lo malo, el impacto negativo en metabolismo de una microbiota disbiótica, de una microbiota desordenada. Vamos a un poco a estructurarlo así para que sea fácil de entender. Empezamos por lo bueno, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve respecto a metabolismo, obesidad, rendimiento metabólico? ¿Para qué nos sirve la microbiota? La microbiota, primero, lo básico, digestión correcta de alimentos y absorción de nutrientes. O sea, esto que es tan obvio, si yo tengo una microbiota desordenada que marca inflamación, que altera permeabilidad, yo ya puedo estructurar mi dieta maravillosamente bien balanceada y bien tal, que si no absorbo, mal vamos, ¿vale? Con lo cual ahí ya desórdenes, y además en ese escenario de mala absorción lo primero que se pierde son los micronutrientes, ¿vale? Elementos de peso molecular muy pequeñito que intervienen en un montón de escenarios metabólicos, ¿vale? Digestión y absorción de nutrientes. Primer escenario necesario de la microbiota para que todo vaya bien. Segundo, la microbiota, uno de sus grandes beneficios es la producción de sustancias, de metabolitos, como los ácidos grasos de cadena corta, que es el gran tesoro. Hay muchas más cosas que produce la microbiota, pero los ácidos grasos de cadena corta son unas sustancias que produce el microorganismo, nuestros microorganismos del intestino, que todo ventajas, todo bondades, ¿vale? Con respecto al metabolismo, estabilidad de glucemias, estabilidad de glucemias barra protección de la resistencia a la insulina, con lo cual en esa estabilización de las rutas de neoglucogénesis, tener tranquilita la glucemia en rendimiento metabólico es comprar salud.
Luego hay ¿Y otro cuál gran... sería ahí, por entrar un poco más en ese punto, cuál es el mecanismo? O sea, ¿cómo sería el proceso con el que se consigue regular mejor tus glucemias a través de la microbiota? Vale. Aquí hay una gran bacteria protagonista que es Akkermansia mucinifila. Es la campeona en el metabolismo, ¿vale? Y además tiene un montón de bibliografía asociada a obesidad, síndrome metabólico, diabetes, hígado graso no alcohólico. Tiene un montón de constatación bibliográfica de que es la campeona en metabolismo. Entonces, ¿cómo lo hace? De muchas formas. O sea, tengo una acción directa, como os decía, a través del estímulo en la producción de los ácidos grasos de cadena corta. Tengo otra actividad en la que interviene el hígado. El hígado es un grandísimo órgano importante en el mundo del metabolismo, ¿vale? Entonces, estabilidad funcional en la digestión de las grasas, estabilidad funcional en rendimiento inflamatorio. O sea, es todo el mundo de señalización y producción de metabolitos, de sustancias que tienen, esas sustancias tienen intervención en rutas metabólicas que normalizan rendimiento o si están alteradas, alteran ese rendimiento y termina produciendo diferentes escenarios de bloqueos metabólicos. Claro. Muy bien, muy bien. De hecho, claro, esa gran producción de ácidos grasos de cadena corta, entiendo que puede mejorar muchísimo la flexibilidad metabólica y ¿no? la capacidad de obtener energía a través de ese sustrato para al final, nuestras células, ¿no? Claro, claro, de forma directa y de forma indirecta. O sea, el propio ácido graso de cadena corta o sea, se puede metabolizar y convertir en ATP, pero además luego tiene una señalización epigenética que se llama, que es el disparador. O sea, la genética es nuestra estructura funcional, la casilla de salida, y la epigenética es lo que permite que eso se exprese de una forma o de otra. Entonces, en ese escenario metabólico, los ácidos grasos de cadena corta también señalizan epigenética para normal rendimiento metabólico, ¿vale? Con lo cual tengo acción directa e indirecta en la producción de energía a través de los ácidos grasos de cadena corta. Y esta bacteria campeona, de la que hablábamos, evidentemente no existe, ¿no? Un probiótico específico que venga, pues que la gente estará diciendo ahora, pues ya está, me voy corriendo a la farmacia a Claro, a buscar la buscarlo. Akkermansia, ¿no? Pues mira, no lo hay o no lo ha habido hasta ahora. Hace unos meses un laboratorio americano consiguió estabilizar un probiótico, pero vamos, que me parece que cuesta $340 los 30 comprimidos. O sea que... Ya. Bueno. y Pero además es bueno, es un un buen producto... paso, un buen avance, ¿no? Seguramente, ¿no? Bueno, yo tengo solo experiencia con un paciente que además no era un paciente de metabolismo, ¿vale? Ajá. Con lo cual tengo muy poca experiencia con el uso de este probiótico porque tiene un precio descomunal. Yo nunca o sea, teniendo claro que no tenemos ese probiótico, lo que siempre he buscado son escenarios de recuperación de homeostasis o escenarios indirectos que por bibliografía sé que me ayudan a levantar a Claro, Akkermansia. El claro. otro día publicaba yo el sulforafano del brócoli, es un buen estimulador. El ayuno intermitente para la Akkermansia tiene un montón de estudios que nos dice que el ayuno bien manejado y bien pautado también es Claro. un levantador indirecto de Akkermansia. Determinadas fibras, los betaglucanos, algunos tipos de betaglucanos también o sea, tenemos muchos escenarios de levantar específicamente Akkermansia, y luego hay una gran herramienta transversal que es
remontar el ecosistema. Si tú tienes una disbiosis muy consolidada, el escenario en desastre es cascada de cada vez todo peor. Pero cuando te pones a remontar eso, las bacterias también se ayudan entre ellas. Y entonces, aunque no tenga un probiótico específico para Akkermansia, si yo consigo hacer un abordaje de intestino en el que bajo inflamación, ayudo la capa de mucus, estabilizo, o sea, voy remontando, las bacterias entre ellas se ayudan, con lo cual también tiran de Akkermansia para arriba, aunque yo no tenga un probiótico específico que diga Akkermansia, cepa, no sé cuánto, no sé qué. O sea, no siempre es necesario buscar un probiótico con nombre y apellido directo, con una acción directa, porque el ecosistema funciona en ese todos para todos y todos para arriba. Empezamos Al a final remontar. es como el abordaje de la salud, ¿no? Es que no hay la pastillita milagrosa, ¿no? Y al final a nivel de ecosistema de microbiota, pues es igual, ¿no? Si tú seguramente generas un ambiente estable, pues todo va a ir equilibrándose, incluida ella. Y una cosa, Lola, que es un patrón que nos encontramos mucho, al menos yo en lo que estoy, y es el factor del estrés, ¿no? O sea, el estrés y el sobrepeso y la microbiota. O sea, cómo a día de hoy ¿no? El sistema nervioso puede llegar ¿no? a desequilibrar todo este sistema, incluso en temas de pérdida de peso. Hay gente que estar en ese mismo proceso está generando tal estrés, ¿no? Tal presión y tal obligación que a veces ¿no? es una intuición así muy directa que digo, es que esto también seguro que a nuestra microbiota no le puede ir muy bien, ¿no? Estar en ese contexto de estrés. ¿Cómo vemos esta relación? Eso sería el segundo escenario, que hemos empezado a contar lo bueno y lo malo, el escenario de lo malo. Pues ahí sería una de las patas de este escenario de lo malo. Entonces, ¿cómo funciona? El estrés altera el normal funcionamiento, la normal señalización de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Las palabras del sistema nervioso, ¿vale? Es lo que nos hace sentirnos felices, contentos, en paz, o al revés, o con miedo, con ansiedad, con tristeza. Sí. O sea, depende de cuál sea el neurotransmisor que señaliza, tenemos sensaciones unas u otras, ¿vale? Entonces, en un escenario de estrés, el predominio de señalización de neurotransmisores lo que hace es bloquear el normal funcionamiento de señalización de microbiota. Genera lo que se llama un escenario proinflamatorio a nivel del intestino. Y entonces ya todo va mal. Si yo estoy en proinflamación, ya dificulto señalización de todo, de receptores, de rutas, de todo, de rendimiento, de todo. Entonces, lo que tenemos que buscar, uno de los escenarios para trabajar la recuperación de la homeostasis en metabolismo y en todo, es normalizar la señalización de neurotransmisores, que a veces no necesito ni siquiera utilizar una suplementación específica para esto. Hay que ordenar al paciente, explicarle al paciente, o sea, y buscar herramientas de estilo de vida y de sueño y de tal para normalizar neurotransmisores. Vale, perfecto. Y otro aspecto que en lo que estamos tratando creo que es importante, porque al final, ¿no? Las personas en su día a día se encuentran con este problema, dijéramos, que es todo lo que es el control del hambre y la saciedad, ¿no? En cómo se les dificulta, ¿no? Porque realmente y bioquímicamente hay una explicación a toda esa sensación de encontrarse con dificultades, ¿no? Por frenar el hambre, llamémosle emocional, o ¿no? El hambre o la adicción a ciertos tipos de alimentos, ¿no? Que todos conocemos, ultraprocesados, azúcares, gluten, lácteos, etcétera, etcétera. ¿Qué papel tenemos ahí con cómo podemos ayudar con la microbiota a que la persona se vaya sintiendo más calmada, más en paz con su alimentación? Claro, ahí entran de nuevo los neurotransmisores en esa estabilidad de normalizar la ansiedad, ¿vale? Ahí entran mucho los neurotransmisores. Es importante
ya no es solo una cuestión de hábitos bueno, pues de funcionamiento, es nuestro organismo. Cuando, por ejemplo, la tendencia a los refinados, procesados, el mundo de los azúcares. Si yo, lo que decíamos antes de la Akkermansia, tengo un escenario de Akkermansia, que es una gran estabilizadora de rutas de neoglucogénesis, tengo una Akkermansia alterada, ¿qué tengo? Primero, elementos de hidratos de carbono de absorción rápida, por ejemplo, todo el mundo del refinado barra azúcares. Sí. Picos de insulina, o sea, picos de glucemia, picos de hiperinsulinemia, hipoinsulinemia reactiva Sí. a hiperglucemia y hipoglucemias, ¿vale? Y entonces, como yo no tengo asociado a esos alimentos, además no tengo una señalización basal estable en esas rutas, pues es mucho más fácil que yo tenga esos picos de subida y bajada con respecto a las glucemias mucho más profundos. Con lo cual, la estabilidad del hambre, por ejemplo, y la saciedad, vamos, ni se les ve ni se les espera en ese escenario. Claro. Y luego, además, asociado a estrés con el rendimiento, tienes que cambiar la estructura de cómo se alimenta el paciente. Y tienes que cambiar los focos de recompensa hedónica, digamos, de recompensa, en vez de recompensarme con una palmera de chocolate de esta virriosa, pegajosa, pues tengo que buscar escenarios. O sea, es un trabajo de neurotransmisores, de reconducir esos escenarios de satisfacción personal y luego, por otra parte, ese rendimiento metabólico de estabilidad en las glucemias que me permite los picos de hambre, esas pájaras de subida-bajada, que realmente es metabolismo, también cuando voy recuperando, también eso se me va estabilizando. Muy bien, genial. Bien, y me hacía gracia porque justo el otro día hablaba con unas alumnas que vinieron a hacer un retiro de los que organizamos y eran amigas, tenían a sus maridos que no vinieron, que decían, pero es que tú tienes que ver el bocadillo que se meten cada día y la cerveza y no sé qué, y es que están como un espárrago. O sea, es que me dan una rabia y yo que me tengo que controlar las hojas de lechuga que pongo, que me cuesta. Aquí podríamos hablar qué pasa con estas personas, ¿no? ¿no? Que a nivel de, igual, claro, una cosa es lo que afecta a nivel ¿no? de peso, ¿no? Y otra cosa es a nivel de salud, ¿no? Pero esto podríamos decir que realmente están hiperdotados de esta, por ejemplo, Akkermansia o de otra situación que modulan ¿Te muy bien. refieres los hombres respecto a las mujeres? Sí. No tanto que el hombre tenga más Akkermansia que la mujer. Hay un tema que tiene la mujer que no tiene el hombre, que son los estrógenos, ¿vale? Ajá. El estrógeno, a la hora de metabolismo basal, funciona completamente diferente a cuando hay un predominio de testosterona, que es el que tiene, o sea, el mundo andrógenos respecto al mundo estrógenos, Ajá. y el impacto sobre el metabolismo basal, ¿vale? Ya no rendimiento metabólico tal, sino Exacto. respecto al metabolismo basal, es completamente diferente. Entonces, a nosotras, en determinados escenarios nos engorda una aceituna, y a vosotros os podéis tomar ese bocadillo, que luego tendrá el impacto que tenga, como tú dices, pero podéis tomar el bocadillo y la cerveza sin que tenga tanto impacto metabólico como nosotros esa triste aceituna, ¿vale? No es tanto una... Yo no tengo leído que haya diferencia con respecto a Akkermansia, que es ese gran poderoso de Ya. microorganismos. No tengo que haya diferencia en hombre y mujer. Yo creo que es más el Por mundo un predominio hormonal. hormonal, ¿no? De androgénico o Sí, estrogénico, ¿no? correcto, creo que es más por ahí. Eso tiene Ajá. un impacto sobre el metabolismo basal muy diferente. Muy bien. Vale, Lola, gente que nos esté escuchando, nos esté viendo y diga, vale, ¿cómo puedo empezar yo a saber primero cómo está mi microbiota? O sea, ¿tengo que hacerme una analítica específica de heces? ¿Es la analítica que yo voy ahora a mi médico de cabecera y le pido? ¿Es analítica? ¿Cómo puedo yo empezar ¿Por dónde empezamos? ¿Y cómo puedo empezar a cuidar esta diversidad, ¿no? De forma así, ¿no? Más óptima, Vale, digamos. dos preguntas. Hacemos primero el diagnóstico y luego cómo abordamos el cuidado. El Exacto. diagnóstico, o sea, ¿cómo sospecho que tengo la microbiota desordenada?
Yo, como médico, lo primero que hago es una buena historia clínica, ¿vale? Una buena historia clínica de todo, de salud, naturalmente, de antecedentes personales y de historia clínica actual, de hábitos, de vida, de cómo duerme, cómo come, si tiene un trabajo que le estresa, si cómo está un poco, me acerco un poco con olfato a su ambiente familiar, si es un escenario de confort o un escenario de estrés, o sea, un poco hábitos de vida, y luego síntomas específicos asociados a disbiosis. Yo tengo una escala que voy preguntando para ver un poco dónde ando, y ahí no hay solo síntomas digestivos, hay síntomas de piel, hay síntomas de sueño, hay síntomas de cefalea, el dolor de cabeza es un síntoma muy gatillo de determinados desórdenes de microbiota. Entonces, el escenario digestivo y de otras muchas cosas. Vale, historia clínica. Si estoy en consulta presencial, exploración del paciente, tocarle, mirarle, olerle, tocarle la tripa, explorar la zona de colon. Colon ascendente tiene una exploración completamente diferente a colon descendente. La percusión, que es lo que hacemos, ponemos los dedos en la tripa y hacemos este ruido, pues si estoy en colon ascendente tengo un ruido completamente a colon descendente. Le meto el fonendo para escuchar si es un intestino que se mueve, que está parado, los gases, tal. Y luego, si considero que tengo información suficiente, pues la tengo. Y si no, tengo la opción de hacer un diagnóstico de microbiota para valorar. A mí me gustan los diagnósticos de microbiota, los diagnósticos funcionales, la cuantificación por grupos funcionales de la microbiota con marcadores funcionales para entender o para ayudarme a entender la sospecha diagnóstica de desorden que tengo con la historia clínica y con la exploración del paciente. Que ahí tenemos pues microbiota que es muconutritiva, otra que es inmunomoduladora. Correcto. Y ahí se puede ir viendo pues cada familia de todos estos grupos cómo van estando. Claro, porque esas analíticas me dan los grupos funcionales de estabilización, bacterias protectoras, inmunomoduladoras, muconutritivas, las neuroactivas, lo del eje intestino-cerebro, fermentadoras, sacarolíticas, y luego me da el paquete de los malos o de los patógenos facultativos, que realmente son malos dependientes de su cantidad, porque en una cantidad pequeñita forman parte del ecosistema normal. Claro. Se comportan como malos si sobrecrecen sus rangos de normalidad, que ahí estarían bacterias, principalmente proteolíticos, los microorganismos, bacterias también portadoras de lipopolisacárido, que esto en impacto metabólico, los lipopolisacáridos, es brutal la capacidad que tienen de producir endotoxemias metabólicas, ¿vale? Es el lipopolisacárido, ahora desarrollamos si quieres, es en el mundo del metabolismo y la obesidad la carga de lipopolisacáridos es muy importante, entonces cuantificar lipopolisacáridos, y el mundo hongos levaduras, que es también otro gran batallón de posibles malvados a nivel del intestino. Y luego pues, marcadores funcionales, el pH para ver el rendimiento metabólico global, carga total, la tolerancia a los FODMAP, yo que sé, el índice de resiliencia, la estabilidad de la microbiota, zonulina para ver si hay permeabilidad, que en esto en escenario metabólico ver la permeabilidad, si hay un aumento, porque permeabilidad tiene que haber siempre, el intestino es fisiológicamente permeable, pero si hay un aumento de la permeabilidad intestinal, eso también tiene impacto sobre el metabolismo. Entonces, el diagnóstico de microbiota ya me permite entender el equilibrio de cómo tengo distribuida mi microbiota y a partir de ahí actuar con el tratamiento. Sí, está claro que es que la información que hoy en día se puede conseguir, ¿no? con esto es muy amplia, y que es importante también que para que todo el mundo que lo escuche, pues que un profesional cualificado que sepa dirigir esto, pues te ayude a, sabiendo interpretar estas analíticas, a ver cómo ir modulando, ¿no? Porque claro, evidentemente a nivel, o sea, la personalización va a ser la clave, ¿no? En el éxito. Pero luego a nivel así más general, más global, podríamos tener algunas pautas, ¿no? O algunas, ¿no? Como algunos pequeños principios muy claros. Sí,
Por supuesto está la parte de suplementación, que es la que me ayuda una vez que tengo diagnosticado el perfil de desorden de ese paciente, bueno, pues es el que me ayuda a reordenar no solo microbiota, sino hay que tocar muchas más cosas, ¿vale? Pero bueno, esa sería la parte de suplementación. Pero luego en ese otro mundo de cosas fáciles que el paciente puede hacer, hay muchas cosas. Alimentación. Tengo por una parte que potenciar elementos de la dieta que contribuyan a la microbiota, que hagan trabajo con la microbiota. Ahí estaríamos hablando principalmente de alimentos fermentados de calidad, kéfir, chucrut, tempeh, miso, sakai, todo el mundo kombucha, todo el mundo de fermentado de calidad. Los polifenoles, frutos rojos, granada, uva, aliados con mayúsculas de Akkermansia. Aliados con mayúsculas los polifenoles de Akkermansia. Tomar nota, nota en... Y luego estaría la fibra de calidad, ¿vale? Tenemos que huir de la fibra refinada, los hidratos de carbono de cadena corta, ese mundo virrioso, y tenemos que buscar hidratos de carbono de cadena larga, compleja, el almidón resistente, que está más que hablado y requete hablado. Pues los tubérculos cocinados, dejados enfriar para el día siguiente, el arroz, lo mismo. Algunas legumbres son ricas en almidones. Pues estos 3 puntos, estas 3 patas con la dieta, fomentar esto es importantísimo. Y luego evitar pues el mundo de refinados, procesados, azúcares rápidos, aditivos, conservantes, colorantes. A mí me gusta trabajar como gatillo proinflamatorio los lácteos animales en primera instancia y el gluten, aunque el paciente no sea celíaco, lo manejo de una forma, o sea, cuando quito lácteos animales, normalmente en primera fase, a veces si tengo muchísima inflamación lo quito todo, pero enseguida les dejo cabra oveja fermentada para que me ayude con las bacterias ácido-lácticas, que son grandes soldados de que todo funcione bien. Y con respecto al gluten, si el paciente no es celíaco, me gusta bajarlo, lo mismo, igual que los lácteos, para bajar inflamación desde la dieta, pero no hago restricciones absolutas a largo plazo de gluten para no comprar intolerancia al gluten no celíaca. Entonces, pues señalizo un poco de espelta o un poco de avena a tolerancia del paciente, de por dónde vamos mejor. La espelta se tolera bastante bien. Entonces, ir señalizando un pelín de gluten, pero bajar el gran paquete. Y luego les libero gluten manteniendo trigo fuera, porque el trigo no es fácil encontrar un trigo de calidad ahora mismo, entonces es una gliadina muy, siempre me sale la palabra prostituida porque no sé, pero es muy bueno, está muy modificada, ¿no? El trigo moderno es como... Claro, y entonces pues busco escenarios de gluten sin trigo y con eso normalmente es más que suficiente. O sea que con la dieta es fomentar algunas cosas y retirar lo que me va a generar más inflamación, y lo que además, esa lista de cosas que hemos dicho, la mayoría de ellas, el aporte son calorías vacías, todos esos hidratos de carbono, o sea, el aporte nutricional es entre 0 y 0, o sea, no, tampoco tengo ninguna necesidad de fomentar ahí. Pues oye, Lola, la verdad es que yo estaría aquí escuchándote durante horas. Es un placer, agradecerte muchísimo que hayas prestado tu tiempo pues oye, a echar un ratito aquí, a compartir, porque seguro que va a ayudar a muchas personas a ser más conscientes y también a empezar a aplicar pues, hábitos que mejoren su vida. Un placer, Lola. Gracias, Edgar. Gracias por invitarme y por dar oportunidad efectivamente a abrirle a la gente ventanas de esperanza de que esa patología crónica en el intestino y en el metabolismo, que parece que tenemos que vivir con ella ya para siempre, pues no tenemos que vivir con ella para siempre. Se pueden hacer cosas para ayudar y para evolucionar eso. Genial, pues nada, oye, espero que podamos charlar aquí un ratito en otro momento, que seguro que hay tantos temas por los que ir hablando de la microbiota que nos va a ir genial. Un saludo y que tengas un gran día. Gracias, Edgar. Un abrazo. Buen día.
Buen día, adiós, adiós. Adiós, adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iVoox o donde quiera que nos escuches. La información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.